Hola, a quienes se conectan con Quentich. Somos un equipo de profesionales desde distintas latitudes con un alto compromiso por la educación. En Quentich nos apasiona contar historias y reflexiones de profes para profes que transforman el sistema educativo en Iberoamérica. ¿Sabías que según cifras de TALIS 2018, encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje, el 80% de docentes menciona que la educación continua de mayor impacto es aquella que permite un enfoque colaborativo entre docentes? Sin embargo, en nuestros países la educación continua es principalmente a través de seminarios y cursos, lo cual propicia conocimiento, pero no estimula el aprendizaje colaborativo basado en experiencias. Por esta razón, en Quentich promovemos una red colaborativa de docentes que comparten sus aprendizajes en formato blog y podcast. Así, aprendizajes individuales se convierten en saberes colectivos y permiten la co-creación de estrategias para transformar este sistema educativo. En 2020, basados en nuestra experiencia con los podcasts, hemos desarrollado un curso online para docentes, donde aprenden cómo estructurar sus clases en piezas sonoras para difundirlas en emisoras comunitarias o de forma digital. Y de esta forma, promover contenido educativo urgente y adaptado a sus comunidades. Quentich, así nos encuentran en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página www.quentich.com. Enseña, cuenta y comparte. ¿Y tú? ¿Qué me Quentich? Hola, a quienes se conectan con Quentich. Somos un equipo de profesionales desde distintas latitudes con un alto compromiso por la educación. En Quentich nos apasiona contar historias y reflexiones de profes para profes que transforman el sistema educativo en Iberoamérica. ¿Sabías que según cifras de TALIS 2018, encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje, el 80% de docentes menciona que la educación continua de mayor impacto es aquella que permite un enfoque colaborativo entre docentes? Sin embargo, en nuestros países la educación continua es principalmente a través de seminarios y cursos, lo cual propicia conocimiento, pero no estimula el aprendizaje colaborativo basado en experiencias. Por esta razón, en Quentich promovemos una red colaborativa de docentes que comparten sus aprendizajes en formato blog y podcast. Así, aprendizajes individuales se convierten en saberes colectivos y permiten la co-creación de estrategias para transformar este sistema educativo. En 2020, basados en nuestra experiencia con los podcasts, hemos desarrollado un curso online para docentes, donde aprenden cómo estructurar sus clases en piezas sonoras para difundirlas en emisoras comunitarias o de forma digital. Y de esta forma, promover contenido educativo urgente y adaptado a sus comunidades. Quentich, así nos encuentran en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página www.quentich.com. Enseña, cuenta y comparte. ¿Y tú? ¿Qué me Quentich? Muy buenas tardes para todas y para todos quienes desde ya se conectan a nuestra primera transmisión durante este año 2021. Bienvenidas y bienvenidos a Quentich. Enseña, cuenta y comparte. Hoy tenemos a dos invitados para arrancar con esta temporada de educación ambiental. Vamos a tener un ciclo de entrevistas a personas, a profes que están trabajando precisamente educación relacionada con el medio ambiente. Por eso la temática de hoy es análisis sobre la educación ambiental en Latinoamérica. Y para esto tenemos a dos invitados. Desde Perú nos acompaña Jimena Gallegos y desde Colombia está con nosotros William Gómez. Bienvenidos. Quiero contarles que por un lado, William Gómez y Jimena están trabajando principalmente proyectos relacionados con educación ambiental
respectivamente en Colombia y en Perú. Por su parte, William es administrador ambiental, magíster en educación ambiental y también está cursando un doctorado relacionado con estudios comparativos en América Latina sobre educación ambiental. Él nos va a estar contando y vamos a estar haciendo como un paralelo acerca de cómo se está trabajando y cómo se está entendiendo la educación ambiental en nuestro continente. Por su lado, Jimena también está trabajando en la parte de educación ambiental. Ella es bióloga y es amante de esta temática de la educación ambiental. Está dirigiendo proyectos de investigación con niños y niñas y adolescentes y también ha trabajado con el Ministerio de Educación produciendo material educativo para la ciencia y la tecnología. Hay algo muy importante que hoy vamos a identificar acá y es precisamente cómo se puede relacionar el medio ambiente con la tecnología a través de la educación. Así que, Jimena, William, bienvenidos en esta noche. Cuéntenos desde dónde ustedes nos hablan, desde dónde están conectados con Quentich. Jimena. Buenas noches con todos. Hola Gina, hola William. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por la invitación. Realmente estoy súper alegre y muy emocionada de poder compartir lo que he venido haciendo durante este tiempo relacionado a lo que más me apasiona, ¿no? Que es la educación ambiental. Y bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, estoy en Perú, específicamente en una ciudad al sur que se llama Arequipa. Entonces estoy conectándome desde Arequipa. Un saludo también para la gente que está en Arequipa y que se conecta a esta hora con Quentich. William, ¿tú desde dónde nos acompañas? Hola Gina, hola Jimela y hola a todos el equipo organizador de Quentish. Mi nombre es William y me encuentro actualmente aquí en la ciudad de Bogotá. Acabé de culminar mi maestría en Brasil y regresé el año pasado, en el 2020, y aquí estamos. Bueno, nos alegra un montón también poder conocerles y poder compartir en esta noche, bueno, en esta tarde y noche, parte de la experiencia que ustedes traen, tanto en su formación académica, pero también en ese desarrollo de proyectos con comunidades, con niños, niñas, bueno, con diferentes espacios a través de los cuales es importante hablar de educación ambiental. Antes de arrancar con esta entrevista, para que podamos ir desarrollando las temáticas paulatinamente, quisiera saludar desde ya a Julián Camilo Arteaga, que nos está dejando un saludo, y él principalmente saluda a Jimena Gallegos y dice: saludos desde Colombia, me emociona tener una profe amiga que enseña con el corazón. Así que muy bien, muchas gracias Julián por esa puntualidad y por esa conexión, también por enviar este afectuoso saludo a Jimena. Y también recordarles que si ustedes quieren hacer preguntas, pueden dejárnoslas en comentarios. También, por supuesto, sus opiniones, todo lo vamos a tomar en cuenta a través de su participación. Listo. Entonces, ya que estábamos hablando acerca de ese punto en común que encontramos entre educación y tecnología, bueno, arranquemos con una pregunta relacionada con la expectativa. ¿Qué se espera de la educación ambiental? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo ahorita la educación ambiental y qué es lo que se espera que ocurra con las generaciones que estamos recibiendo información, formación y educación ambiental? No sé si quieres arrancar, Jimena. Sí, claro que sí. De hecho, he estado como que tomando algunas notas principales, así que si por ahí me ven un poco desviando la vista, es un poco para fijarme en mis ideas que las he estado ordenando. Creo que actualmente, como mencionaste al inicio, Gina, la educación ambiental está pasando por un momento de auge. Si bien es cierto, todavía estamos en una etapa que en lo personal lo considero bastante naciente, creo que cada vez está tomando más fuerza, lo cual es genial, porque es efectivamente a través de la educación ambiental cómo es que nosotros, como seres humanos, como individuos y como colectividad, vamos a lograr transformar de una manera positiva la realidad ambiental que vemos día a día y que es aplastante, ¿no? Más que nada pienso eso. Al mismo tiempo creo que también es importante como que pensar un poco en que finalmente estamos logrando ese cambio de pensamiento, de pensar que el hombre es el centro del mundo, a pensar que el hombre es parte de un mundo. Y como parte de algo, tiene también compromisos, tiene obligaciones, tiene que satisfacer sus necesidades básicas, fundamentales, claro que sí, pero de una manera sostenible.
Entonces, con mucho agrado, como menciono, ¿no? Veo también muchas organizaciones pequeñas, organizaciones ligadas a los gobiernos también, haciendo educación ambiental formal, informal, pero con mucha alegría veo que va poco a poco haciéndose más popular, tomando más interés de parte de las personas, de parte de las autoridades, y eso más que nada, ¿no? ¿Y qué perspectivas hacia adelante? Pues, si bien es cierto, veo que las cosas están avanzando, hay mucho interés, creo que también hay por allí un punto fundamental que me parece que sería muy importante poder realizarlo, y uno de ellos es principalmente la elaboración de material o de experiencias o de documentos, pero que sean no traducidos de otros países y tratados de replicar aquí en Latinoamérica en un copia y pega, sino quizás experiencias contextualizadas o mucho más aún, experiencias materiales que sean para nosotros, hechos de nosotros para nosotros, porque efectivamente somos nosotros, los habitantes de este lado del mundo, quienes conocemos qué es lo que hay y qué es lo que falta por hacer, ¿no? Entonces eso, y bueno, además también por ahí un tema fácil, lo conversamos más largo en un momento, pero también es el tema, creo, de la conexión. Se está perdiendo mucho la conexión de las personas con el mundo natural, y eso creo que es uno de los puntos de quiebre fundamentales que ahorita y en este contexto también lo estamos visualizando. Muchas gracias, Jimena, por este contexto tan amplio que nos compartes acerca de la importancia y la relevancia de la educación ambiental en Latinoamérica. William, ¿qué piensas tú que se espera del rol de la educación ambiental ahora en Latinoamérica? Vale, bueno, me gustaría iniciar también dando como un punto de comprensión o de entendimiento para pensar y discutir aquí en conjunto que cuando hablamos de educación ambiental, ¿cierto? Estamos hablando más allá de una ciencia, más allá de una metodología y más allá de una pedagogía en la que abordamos un tema educativo. Consideramos también que la educación ambiental, ¿cierto?, nos ayuda a interpretar esos modos de vida y esos modos de relacionamiento que tenemos entre los seres vivos, entre lo humano y lo no humano, ¿sí? Y bajo digamos que esta contextualización, esperar de la educación ambiental, traigo aquí un verbo que utiliza el patrono de la educación de Brasil, Paulo Freire, y es que debemos aprender a esperanzar y no a esperar. Entonces, esperanzar es diferente del verbo esperar. Y esperanzar implica determinar de qué manera con mi praxis, con mi práctica, con mi reflexión y con mi acción podemos transformar este mundo. Y cuando digo transformar, no digo porque esté malo o esté en crisis o esté en equivocación o en errores. Sabemos que los hay, ¿verdad? Pero cuando digo transformar es darnos esa oportunidad de unos nuevos relacionamientos de vida. Entonces, creo que esperanzar esa educación ambiental hace parte de que todos los actores que se involucran en la educación ambiental, los estudiantes, los pedagogos, los docentes, los investigadores, los agentes de políticas públicas, las instituciones públicas también, es digamos que es una visión sistémica y compleja que nos lleva a pensar que efectivamente se le aporta a la educación ambiental más allá de una ciencia y, repito, más allá de una forma de alfabetizar, de letrar, de entender nuestra relación con el mundo, es ver esas nuevas oportunidades. Entonces creo que sería esa palabra, esperanzar. Me gustó un montón, si estamos haciendo un análisis, me gustó un montón esa reflexión que tú haces invocando pues las palabras de Paulo Freire, y es el tema del esperanzar, porque es que sí, digamos que no,
hay una gran diferencia entre estos dos términos, esperar y esperanzar, y es como poder ir trasegando, ir caminando durante esta ruta con el aprendizaje. Y por ejemplo, lo junto mucho con algo que dice Jimena, y es no estar importando modelos de otros lados, sino es cómo desde las bases, cómo desde la comunidad se empiezan a hacer esa identificación de las necesidades, y asimismo las propuestas nacen desde la gente que está viviendo esas necesidades, y asimismo puede hacer una construcción continua de el territorio, por ejemplo. Hay algo aquí entonces que me gustaría también que empezáramos a abordar de una vez, y es, cuando hablamos de educación ambiental, ¿estamos hablando necesariamente de la educación formal en instituciones? Y si es así, ¿dentro de qué campo se está comprendiendo? ¿Desde la parte de ciencias naturales, o tal vez debería trabajarse fuera del currículo en las comunidades? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto a partir de su experiencia? Jimena. Bueno, creo que mi respuesta a ello sería como un sí y un no al mismo tiempo. No necesariamente se tiene que hacer educación ambiental desde aulas. Hay educación ambiental formal dentro de un colegio, como también lo hay informal. Creo que en ambos casos el panorama y las oportunidades de aprendizaje son múltiples, son muy importantes, y hay muchas cosas por hacer en ambos panoramas. Creo que, por ejemplo, si nos remontamos a la educación informal, a veces suele involucrarse más activamente la comunidad en pleno. A veces, por ejemplo, si estás trabajando con un grupo de niños en un centro de rescate, en un parque temático o en algún otro ambiente exterior, es mucho más fácil quizás involucrar a los padres de familia, a los miembros de la comunidad, y poder generar cambios más tangibles, ¿no? Pero al mismo tiempo esta situación también se puede dar en un aula de clases. Y bueno, quizás en este momento también es importante contarles así un poquito cómo es que están pasando las cosas aquí en Perú. Aquí en Perú, como parte del Ministerio de Educación, tenemos una unidad de educación ambiental. Ellos están trabajando constantemente, y hace poco tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de una normativa que están ellos trabajando con una guía de aplicación del enfoque ambiental. La idea que se tiene un poco aquí es trabajar el enfoque ambiental de una manera más transversal, no quizás dentro como que del área de ciencias naturales o de ciencia y tecnología, sino de una manera continua. Es decir, a través de proyectos educativos que se planteen desde las bases, desde los planes anuales, desde los proyectos mensuales que trabajan los docentes, ¿no? Y creo que esto es algo importante, y al menos desde mi perspectiva, y como alguna vez escuchaba en una persona muy entendida en educación ambiental aquí en Perú, y que es muy conocido, que se llama Joaquín Leguía, que seguramente lo han escuchado, el creador de ANIA. La educación ambiental debería convertirse en el eje que sostenga al resto de las materias, por así decirlo. Sería tan bonito imaginar cómo tener, no sé, educación ambiental y sostenible para la matemática o para la comunicación o cosas así, porque si nosotros queremos lograr cambios más sistémicos, debemos tomar como eje a esto, ¿no? A todo lo que viene detrás de la educación ambiental, que como lo dice William, muy interesantemente, no es necesario, no se circunscribe completamente quizás dentro de una ciencia o dentro de una pedagogía o dentro de un conjunto de prácticas, ¿no? Sino en realidad la educación ambiental es mucho más compleja, porque tiene la capacidad de lograr cambios en el comportamiento de las personas. Entonces es algo mucho más grande y mucho más complejo que quizás solamente un libro y unas cuantas prácticas de algo que se puede desarrollar. Entonces, es un poco, y creo que como lo menciono, ¿no? Y en síntesis, en ambos panoramas, formal e informal, es sumamente importante, muy rico y con muchas oportunidades de desarrollo. William, tu punto de vista, por ejemplo, desde Colombia, bueno, también en Brasil, que estuviste estudiando recientemente, puedes hacer como esa comparativa, ya que trabajas estudios comparativos, creo que podremos hacer así este análisis de los dos países con relación a si la educación ambiental tiene que ser trabajada desde el currículo, porque es importante incluirla, o si debe trabajarse más que todo, enfatizar en el tema del trabajo comunitario o en otros espacios. Vale.
Cuando tenemos preguntas dicotómicas de lo uno o lo otro, la respuesta siempre va a ser lo uno y lo otro. Entonces, lo digo desde una perspectiva de que desde la historia, ¿no? de la educación ambiental y entender la educación ambiental como educación, ¿cierto? A la que se le fue añadida un adjetivo por causa de la crisis ambiental que pues vivimos bueno, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Reconocer esos espacios en donde se hace educación ambiental fue caracterizado desde esos grandes encuentros, congresos, seminarios que hubo a nivel internacional, ¿no? Entonces tenemos que se habló de educación ambiental en Estocolmo, que se habló en el 72, que se habló de educación ambiental en Belgrado en el 75, de Tbilisi, en el Congreso de Tbilisi en 77, ¿cierto? Y digamos que lo que se puede resaltar de esa historia es que efectivamente cuando se dijo vamos a hacer educación ambiental porque estábamos ante un panorama de crisis ambiental y necesitamos unos procesos de concientización, de sensibilización, de formación, ¿cierto? De capacitación. Debía circunscribirse en una política pública. Entonces, cuando hablamos de política pública, hablamos en estos casos de que la educación ambiental va a convergir en dos momentos, en los momentos de política educativa y en los momentos de política ambiental, ¿cierto? Y en los momentos de política educativa, en la educación se habló como Jimena lo mencionaba, de la educación formal y no formal, ¿cierto? Que inclusive hay otra que es la educación informal, que es la que hace referencia a los medios de comunicación y otros modos de producción y socialización de conocimiento. Y efectivamente, entonces desde su génesis, esta educación ambiental, claro que fue circunscrita en esas opciones de formalidad. Ahí me refiero a educación ambiental en las escuelas, que fue donde se enlazó con una perspectiva desde las ciencias naturales, desde la biología. Entonces, quien hacía educación ambiental era solamente para los que estudiaban o se formaban en esas áreas de ciencias naturales. Y hoy en día encontramos ya un panorama más interdisciplinar, ¿no? Como mencionaban ustedes, que inclusive es interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, de acuerdo como a las perspectivas de complejidad, ¿no? Que uno le quiera dar. Y en Colombia, por ejemplo, se constituyó esa política educativa política de educación ambiental, digo yo, basada en el proyectismo porque se declaró la educación ambiental bajo dos modalidades que eran los PRAES, que son los proyectos ambientales escolares, y los PROCEDAS, que son los proyectos ciudadanos de educación ambiental. Y ahí ya hubo una distinción de, bueno, la formal va para los PRAES y la informal va para los procesos con la ciudadanía. Y entonces, retomando para no divagar mucho por esta pregunta, es que efectivamente debe haber educación ambiental en esos espacios. Y esta clasificación de formal y no formal está siendo muy discutida desde la investigación. Hay perspectivas que hablan de que no deberíamos ya decir educación formal o no formal, sino educación escolar o no escolar. Porque se circunscribe a que en los espacios donde hacemos educación ambiental, efectivamente es un espacio donde hay un acto pedagógico. Y los actos pedagógicos no solo son digamos, en nuestros procesos de formación, no solamente son en los currículos. Claro que hay especialistas en currículo con educación ambiental, ¿verdad? Pero entonces no estoy diciendo que no sea importante, sino que o la educación ambiental llegó para permear todas estas esferas y es desde ahí donde cada uno le impacta. Los profesores desde las escuelas, los movimientos sociales, los movimientos populares, movimientos ambientales, desde las políticas públicas, y este espacio y este acto pedagógico es el que nos va a permitir hacer educación ambiental. Entonces podemos hacer educación ambiental de diversas maneras y básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, al hacer este análisis, entonces,
nos damos cuenta que no hay que hacer un versus, ¿no? Que no es que si es en la escuela, no es en el barrio, o si es en el barrio, no es en la escuela. Estamos hablando acerca de una transversalidad y es que hay ciertas temáticas que se ven en las instituciones educativas y que deben relacionarse sí o sí con la vida. Y creo que esta es una de las cosas que hacen parte de esa cotidianidad, porque es que uno todos los días tiene que relacionarse con su ambiente y uno hace los análisis de las necesidades, incluso desde pequeños. ¿Cuáles son los árboles que tengo cerquita en mi territorio? ¿Cuáles son, por ejemplo, las situaciones de los caños, de los ríos que están cercanos? Poder hacer como todos estos análisis que son directamente relacionados con la vida cotidiana, pero que a través de la escuela también se pueden hacer como una formación profunda, una investigación también liderada a partir de la escuela. Y creo que aquí identificamos varias cosas. Estamos hablando acerca de la institucionalidad, como los colegios, escuelas, la parte académica. También estamos hablando acerca de políticas públicas y es cómo los gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, deben involucrarse y comprometerse para que esto ocurra, pero también de los impactos en la comunidad y de los liderazgos. Y yo quiero que aquí hablemos un poquito acerca de eso, cómo la educación ambiental puede enfocarse también y puede fortalecerse a través de los liderazgos comunitarios, puede impactar tanto en la familia como en el barrio, en la comunidad, en las bases. ¿Cómo se puede llegar a esto? Jimena, si quieres arrancar. Sí, claro. Bueno, y ahí en ese punto, precisamente dentro de toda la gran gama y la gran complejidad que presenta la educación ambiental, hay una rama específica de ella que justamente creo que se alinea mucho a esta pregunta y que podría responderla de una manera un poco más certera, y que es precisamente también la rama de la educación ambiental que quizás es la que es una de mis favoritas, que bueno, el nombre en inglés va como Place-Based Education, o educación fijada o cita en el lugar. Básicamente lo que hace este tipo de enfoque dentro de la educación ambiental es precisamente eso, generar proyectos que nazcan como resultado de una detección, de un problema, de una necesidad, de algo que se quiere hacer en la comunidad, que involucre a toda la comunidad en pleno y que pueda solucionar de alguna manera o tener algún impacto en este tipo de, en esta comunidad, en este grupo de personas, en este lugar, en este medio, en este ambiente natural. Entonces, creo que, por ejemplo, este tipo de temáticas o de maneras de enfoque son sumamente importantes, y también traigo a colación algo que mencionaste. Cuando las personas, los estudiantes aprenden haciendo, aprenden sintiéndose parte de un proceso, es que se genera lo que se denomina el aprendizaje profundo, ¿no? Un aprendizaje experimental, un aprendizaje que nace de ellos haciendo cosas y sintiéndose parte de algo. Entonces, este tipo de proyectos definitivamente logra involucrar a las personas, logra motivarlas, logra que ellos mismos puedan sentir que pueden ser actores, no solamente pueden ser críticos de lo que pasa u observadores, sino que pueden efectivamente actuar. Y precisamente allí también me suena otra palabra que mencionaste, Gina, el tema del liderazgo. La educación ambiental creo que implica que se ejerza liderazgo en todas sus formas y en todas sus maneras y a todos los niveles. Si nosotros como personas, como individuos, queremos poder impactar de una manera positiva en el ambiente, poder ayudar, poder cambiar mentalidades, necesitamos tener un liderazgo, ¿no? Y ejercitarlo y llevarlo a la práctica. Y entonces este tipo de prácticas de educación ambiental son efectivamente una de las maneras en las cuales se puede lograr todo este desarrollo de liderazgo simultáneamente, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es hacer proyectos que involucren a las comunidades, que partan de la detección de ellos mismos, de lo que necesitan, de lo que quieren, de lo que observan, y que propongan alternativas de solución. Jimena, antes de pasar también a lo que nos quiera compartir William, esto que tú mencionas, creo que también hace parte de la metodología y es cómo estas propuestas que nacen desde las comunidades y desde las bases pueden llegar y esos liderazgos comunitarios con sus propuestas, con sus opiniones, pueden llegar realmente a verse plasmadas dentro de documentos públicos, por ejemplo.
cómo se debería transitar un poquito hacia ahí, y me gustaría de pronto que William nos ayudara con ese dato, ya que también trabaja temas relacionados con políticas públicas. ¿Cómo hacer para que estos liderazgos tengan unas propuestas sólidas que tengan la capacidad de llegar a estos documentos, de llegar a plasmarse dentro de esas decisiones políticas? Bueno, creo, William, ¿vas? Dale, Sí, dale. dale, William, dale. Discúlpame. Bueno, digamos que cuando hablamos de liderazgo en la educación ambiental, reconocemos y digamos los que le apostamos a una educación ambiental para una transformación social, ¿verdad? Reconocemos que existen procesos, dinámicas y movimientos sociales que se rescatan desde, por ejemplo, desde la década de 60, ¿no? En su indignación, en su rabia, en su resistencia, en su protección de los territorios, levantan una bandera donde establecen y dicen frente a esta categoría ambiental, frente a nuestro patrimonio natural, frente a nuestros territorios, hace falta digamos que una voz, hace falta unos mecanismos de participación, hace falta una ciudadanía ambiental, ¿sí? Que nos permita ser parte activa de estos procesos de conformación de comunidades, ¿cierto? Y entonces hablar de este liderazgo hace referencia a que existen múltiples movimientos populares y sociales en los cuales se levantan la voz, sea para proteger bosques, sea para proteger ecosistemas, sea para proteger periferias, barrios, quebradas. Existen, digamos que una múltiple manifestación de estas organizaciones, ¿cierto? Y el liderazgo, efectivamente, es gracias a ese liderazgo que en la política pública, ¿sí? O que se ha permeado y han abierto un espacio en donde dicen, un momento, la educación ambiental es extraescolar. La educación ambiental, como decía Jimena, es basada y es practicada en los lugares en los que estamos. Entonces, cuando uno evalúa currículos, por ejemplo, de educación ambiental en Colombia, uno ve, por ejemplo, desde las ciencias biológicas o desde las ciencias ecológicas, conceptos y teorías que quizás no nos aplican a nuestra realidad colombiana, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla, digamos, de que esta educación ambiental tiene que valorar una palabra muy clave que es el pertenecimiento a donde estoy, y este pertenecimiento, digamos que por el actual modelo y sistema hegemónico en el que vivimos, ¿no? En ese sistema de opresión capitalista, digamos que vivimos alienados digamos, a nuestras opciones y a nuestras posibilidades de lo que somos, ¿cierto? Y es de esta manera que la educación ambiental de nuevo dice como, bueno, creo que es momento de que paremos y digamos, no, efectivamente, debo luchar por mí mismo, por mi territorio, por mi familia, y esto, digamos que se vuelve, vamos a decirlo así, política pública en el momento en que los gobiernos, ¿sí? Le apuestan al fortalecimiento, a la apertura de espacios para que estas digamos que manifestaciones se permitan y realizar. Entonces, una simple huerta, un simple ejercicio de agricultura urbana que se haga en un barrio, que se haga en una ciudad, bueno, en algún territorio, ya simplemente eso ya levanta una voz y dice, digamos, ya se dice, ok, aquí hay un ejercicio de política ambiental, ¿sí? Porque van a haber una disposición de recursos, de infraestructura, ¿sí? Que se levanta. Y ese ejercicio cabe no solamente como ciudadanos, sino como a los que ejercen y son gestores de política pública. Entonces, yo comparto una experiencia muy bonita en Brasil, eso fue en el 92. Allá se hizo un tratado de sociedades sostenibles con responsabilidad global.
Y allá, que fue paralelo al Congreso de Río, ¿no? De Río 92, y allá esta cúpula que fue paralela a Río 92 fue una cúpula de movimientos sociales brasileños, y ahí se levantó una carta y un tratado únicamente de educación ambiental para movimientos y líderes sociales, y lideresas, claro. De esta manera, digamos que vemos un ejercicio en América Latina de esta convergencia, ¿no? En que nos permite plasmar en documentos, que sería como eso. Y pienso que ahí. Muchísimas gracias. Me gusta mucho también cómo van haciendo clic las ideas, ¿no? Cómo van surgiendo como las temáticas y digamos que toda la línea de preguntas que preparé justo cuando leí sus perfiles y todo el trabajo que vienen adelantando a medida que vamos conversando simplemente va pasando y digamos que es como una línea temática bien valiosa. Yo pienso que en este momento ya vamos a pasar un poquito más a conocer más sobre los detalles de los trabajos que ustedes hacen específicamente. Ya hicimos un contexto general acerca de lo que es educación ambiental en América Latina, de la importancia, de la relevancia, de las relaciones que tiene, de lo transversal que es la educación ambiental. Pero antes de irnos ya a hablar específicamente de sus proyectos y de sus investigaciones, yo quiero también saludar a la gente que está conectándose con nosotros y quienes nos han dejado algunos comentarios. Ya hemos saludado y hemos leído lo que nos decía Julián Camilo Arteaga. Por acá también él nos dice, bueno, nos del impacto del trabajo que vienes desarrollando. Jessica Andrea Albañil dice, Willy, un saludo, haciendo presencia desde Colombia, y bueno, pone la banderita Colombia-Brasil, por supuesto. Diego Rivas dice, hola a todos, qué gusto poder coincidir finalmente. Un saludo desde Panamá. Soy Diego Rivas, ingeniero ambiental, especialista en docencia superior y fan de estas iniciativas, precursor en varios escenarios de varias de ellas. Acá tengo papel y lápiz para tomar atenta nota. Bueno, gracias Diego por contarnos también acerca de tu interés en los temas. Por supuesto que es un espacio también para la reflexión, para el aprendizaje. Y por acá también veo que tienes más opiniones que nos dejas. Ángel Loaiza nos dice, la educación ambiental tiene que empoderar para generar los cambios a través del campo jurídico. Por ejemplo, para normalizar que dentro del país sea un 90% del territorio sea agroforestal y que sea norma el servicio socioambiental. Valioso también este punto a caer en cuenta, a reflexionar que nos deja Ángel. Ángel Herrera nos dice algo que realmente al leerlo me hizo pensar en algo que está pasando justo en este momento y nos dice, bueno, a ella le parece que hace falta un experto colombiano para complementar desde las dinámicas locales. Ángela, ocurre que acá estamos hablando con Jimena y con William, que ellos son personas que están trabajando en la parte de educación ambiental, entonces digamos que por eso los convocamos, porque también tienen una experiencia amplia en lo que es educación y medio ambiente. Y esto me hace a mí pensar algo que me gustaría preguntarle puntualmente a William, y es acerca de un foro, de un conversatorio que se está haciendo paralelo a lo que nosotros estamos haciendo y que también se citó para hoy, 20 de enero a las 6 de la tarde, por ejemplo, y que generó una gran polémica, y es este invitado que tenía que ver con agroingreso seguro, y es, digamos, todo el impacto que la gestión política de este personaje tuvo en el campo colombiano. Entonces, estamos hablando acerca de los perfiles también de las personas que se invitan como autoridades con relación a las decisiones en el ambiente y en el campo. Así que una vez termine de leer los comentarios, me gustaría que tú nos dieras tu opinión. No sé si de pronto Jimena conoce un poquito del contexto colombiano y de quién es que estamos hablando ahora y de por qué es importante hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre esto. Por acá, Paz Colca dice, excelente Jimenita, te dejan un saludo. Diego Rivas continúa diciéndonos, la educación ambiental debe iniciar desde casa, en edades tempranas y ser reforzada en los distintos niveles educativos, que esté integrada a un currículum para terminada la primaria, puede ayudar a apalancar los aprendizajes para asociarlos con ciencias básicas. También nos dice que para secundaria y niveles superiores se tendrán herramientas y bases suficientes para trabajarla de una forma independiente, con mayor autonomía.
con proyectos colaborativos en los que se aterricen los aprendizajes, en lo que todo lo que la parte teórica de pronto pudo tener bases en la primaria y en la secundaria, ya en espacios más amplios y superiores de educación superior o también comunitarios, pues puedan tener eco en la práctica. Nos dicen Pascolca, un saludo especial de las gemelas Ale y Zoe para Jimena. Y Diego Rivera nos dice nuevamente un aprendizaje significativo. Bueno, ahorita vamos a continuar con los comentarios porque tenemos muchos más, pero para poder hacer este paréntesis que me parece a mí muy valioso poder hacerlo a esta hora, revisemos cómo es el tema de quiénes pueden ser voces como autoridad y considerarse importantes a la hora de hablar de medio ambiente y del campo en Colombia, con estas invitaciones que para hoy sabemos que tenía como parte de un panel a Andrés Felipe Arias, un personaje pues que ha dado mucha noticia y mucho de qué hablar en nuestro país. William, ¿nos cuentas tu opinión? Claro que sí. De hecho, esa pregunta es muy incitiva porque me permite aquí mapear que cuando hablamos de educación ambiental, efectivamente, así como mencionábamos antes, la educación ambiental permeó y permea y continuará permeando desde diferentes perspectivas y tendencias, diferentes campos que van más allá del espacio pedagógico y educativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de educación ambiental, estamos hablando de que existe educación ambiental cuando hablamos de agroecología, existe educación ambiental cuando hablamos de economía solidaria, de tecnologías sociales, de los movimientos feministas, de coloniales, populares, ¿cierto? De la ecología política. Y entonces permea un sinnúmero de, digamos que, riquezas culturales que nos van a fortalecerla. Y paralelamente permea otros espacios y otros escenarios en los que se hace uso y abuso del término ambiental como un término que nos permite jugar a nuestros intereses. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad o de sustentabilidad, vemos que efectivamente es un término que ha aplicado a currículo, a pedagogía, a las empresas, a los procesos de gestión ambiental, pero cuando entendemos que, bueno, que esta sustentabilidad o sostenibilidad que viene de una concepción desarrollada como desarrollo sostenible, que digamos que busca un supuesto equilibrio entre lo ambiental, lo ecológico, lo ambiental, lo social y lo económico, en realidad es la apropiación de querer decir, tenemos un sistema que estamos avanzando y necesitamos ser máquinas de producción y eficiencia y productividad económica, pero nos vamos a apoyar y nos vamos a preocupar del medio ambiente porque es nuestra base de recursos. Entonces, esto que está pasando actualmente en Colombia a esta misma hora con estos representantes es ese abuso de la terminología en la que se convierte parte de los discursos porque para el sistema económico les es interesante cuidar del medio ambiente porque es lucrativo, no porque tengan un interés en preservar o conservar. ¿Cierto? Porque ese interés de preservar y conservar ha sido delegado a los investigadores, biólogos, ecólogos, naturalistas, ¿cierto? Y defensores de los territorios. Pero entonces hago esta incisión como que de que tener mucho cuidado de eso, y eso es lo que está pasando pues con este personaje aquí que es digamos que unas alternativas, y eso se encaja dentro en Brasil y en Canadá Lucia Sauvé, y en Brasil Laira Argues. Ellos mapean unas tendencias político-pedagógicas de la educación ambiental. Entonces esto que yo acabo de hablar de sostenibilidad, de sustentabilidad, de desarrollo sostenible, se encaja muy bien en una que se llama la educación ambiental pragmática, que es esa pauta en donde hablamos de educación ambiental porque queremos cuidarla o porque queremos hacer uso eficiente de los recursos para una empresa, porque hablamos de economía verde, hablamos de tecnologías limpias, hablamos digamos que dentro de esa línea, una serie de coeficiencia, ¿verdad? Que son temas muy, muy importantes dentro del marco de la gestión ambiental, pero que debemos ser muy finos al análisis de lo que realmente ellos nos van a mostrar.
cuando hablamos de agro en Colombia, hablamos simplemente digamos, de una distribución, ¿cierto?, de nuestras riquezas naturales y agronómicas, en las cuales están dominadas por poderes hegemónicos y en los que realmente trabajan la tierra y los que la luchan. No están teniendo los beneficios que se requieren, ¿verdad? Entonces, esta corriente de educación ambiental pragmática se contrapone como a otras que es, por ejemplo, la educación ambiental conservacionista, que es como, digamos que dentro de su marco histórico ha sido la primera que dice, no hay que preservar o hay que sensibilizarnos con el medio ambiente porque lo están acabando, ¿cierto? La pragmática, que es la que expliqué, y existe esta otra tendencia que es la educación ambiental crítica, que es la que dice, un momento, existe educación ambiental desde los movimientos populares, desde un ejercicio de emancipación, de transformación, ¿cierto? Para ejercer esa acción colectiva y esa ciudadanía para poder decir, hay que hacer educación ambiental y integrar varias formas, ¿verdad? Entonces, creo que con esto también logro mapear de una vez esas tendencias que quería como comentarlas y efectivamente es eso, hay que tener cuidado porque de educación ambiental también se habla mucho, pero entonces tenemos que tener en cuenta quiénes son esos sujetos prioritarios. En todo acto educativo ambiental hay un sujeto prioritario, que son las infancias, los jóvenes, la población vulnerable, la población discriminada, y eso es a lo que tenemos que luchar, a esos oprimidos, a los que digamos que hemos tenido que surgir y resurgir de esos procesos de levantamiento y resistencia. La educación ambiental tiene que ir dirigida a esos escenarios. Gracias, William. Y creo que también la educación ambiental nos puede aportar, además de todo lo que tú dices, es como a tener una capacidad crítica de hacer lecturas de esas decisiones públicas, ¿no? De si son realmente benefician al campo, a la gente del campo, a la niñez, a la infancia, a quienes cultivan, o si realmente es algo lucrativo. O si finalmente ese lucrativo va a poner también en riesgo la tenencia de la tierra, que también es una de las problemáticas muy visibles, muy tangibles por ahora, y creo que la educación ambiental tiene que tener ese enfoque también de poder hacer una lectura crítica para las decisiones. Es muy importante también ahí, y no solamente es como la relación ser humano-tierra, el tema de aprender a cultivar, el tema de proponer, sino también es eso, el tema de saber hasta dónde se va y no de pronto permitir como ciertos engaños, porque no hay otra manera para decirlo, no podemos camuflar esas realidades. Listo, como les decía, antes de continuar con algunos comentarios, que por acá tenemos unas preguntas, quisiera que ya entráramos un poquito más en cuanto a sus trabajos, y es como, contémonos primero, ¿qué fue lo que hizo clic en sus cabezas para adentrarse en el tema de la educación ambiental y desarrollar los proyectos que vienen trabajando a través de la investigación y la acción? Eso por un lado, pero por otro lado, también cuéntanos acerca de esa metodología. ¿Por qué creen que esa era la metodología adecuada para trabajar en ese contexto? Jimena, ¿quieres contarnos de una? Claro que sí, y en realidad es una gran alegría para mí hablar de esto. Como lo mencionaste, originalmente yo soy bióloga, he trabajado desde mis inicios como botánica, estaba muy tendiendo a la parte sistemática, taxonómica, a la parte más dura dentro de la botánica. Luego de eso terminé entrando a Enseña Perú y bueno, también estudié educación, soy docente también. Y bueno, el momento en el cual decidí entrar en el mundo de la educación ambiental fue precisamente cuando haciendo mi tesis de grado de biología en una comunidad nativa que lleva un nombre muy particular, es la comunidad nativa de Infierno, ubicada aquí en la Amazonía peruana. Bueno, el nombre está porque hace muchísimo calor en esta zona. Luego de producir, porque mi tesis era básicamente un estudio etnobotánico, es decir, de plantas útiles, tenía un montón de información que recogí de ellos, pero me di cuenta que mucha de esta información que se produce y que se recoge desde los mismos pobladores no termina de llegar a ellos mismos. Es decir, se sistematiza, se recoge, se organiza, se pone en un paper escrito en lenguaje científico para científicos, que le das el paper al poblador de la comunidad y obviamente no lo va a entender. Entonces, en este momento es que me empecé a cuestionar, ¿no? Y me empecé a preguntar cómo es que podía yo traducir todo este grupo, este bloque de información en algo que sea útil para ellos, retribuirles a los mismos pobladores.
Entonces fue en este momento que mi tesis también tuvo como que una doble faceta y contenía tanto la parte etnobotánica con muchas cosas muy duras, sistemáticas y todo lo demás, y también una parte educativa ambiental donde traduje toda esta información y la articulé dentro de un programa, una propuesta de un programa educativo ambiental para que los pobladores de la comunidad puedan empezar a conservar, como mencionaba William, ¿no? En este contexto de educación ambiental conservacionista, ¿no? Puedan utilizar, pero de una manera sostenible, con miras a conservación, sus recursos naturales. Fue ese el momento en el clic en el que mi vida cambió, mi rumbo cambió y bueno, terminé muy adentrada, muy enamorada de la educación ambiental y de todas las cosas maravillosas que se vienen haciendo alrededor del mundo, que a veces uno lee, uno escucha, y te quedas maravillado de lo profunda que puede ser y el gran poder de cambiar la vida de las personas que tiene. Y bueno, y hablando del proyecto, de la metodología específicamente que mencionaste, Gina, en la pregunta, bueno, después de muchos años y de muchas experiencias breves, llevé a cabo, y a esto también cabe mencionar que la persona que más admiro, la científica que más admiro en el mundo es Jane Goodall. Sabemos que Jane Goodall trabaja principalmente, o sea, es inicialmente primatóloga, pero está muy metida dentro de la educación ambiental, porque se ha dado cuenta que efectivamente si las personas no empiezan a tener hábitos más sostenibles y no empiezan a conservar el bosque, de nada va a servir que siga haciendo campañas para cuidar a los chimpancés con los que trabaja, porque igual ya no van a tener dónde vivir. Entonces, una de las metodologías que Jane Goodall ha patentado, ha creado, es esta metodología de aprendizajes, de proyectos de servicio y aprendizaje, y es la metodología que yo usé con un grupo de niños de 7, 8 años para desarrollar un proyecto educativo ambiental. Fue una metodología realmente transformadora y se pudo visualizar cómo motivando a los niños, cómo enseñándoles, cómo demostrándoles con el ejemplo de Jane Goodall y basándonos en todo lo que se viene haciendo alrededor del mundo, que en realidad, y usando un poco sus palabras, las palabras que ella siempre repite a la juventud, todo el mundo tiene el poder de hacer una diferencia. Y cada uno de nosotros escogemos al final del día qué diferencia queremos hacer. Entonces, y los niños repetían constantemente eso y decían, nosotros tenemos el poder de hacer algo, aunque sea algo pequeño, somos pequeños, pero podemos hacer algo. Entonces, esta metodología es maravillosa, brinda muchas oportunidades para el docente, para el que no es docente y quizás quiere empezar una iniciativa propia pequeña en su barrio, no sé, en cualquier lugar. Y lo mejor es que está disponible, ¿no? Para poder ser utilizada libremente, para ser descargada. Hay un montón de experiencias también alrededor del mundo usándola. Entonces, un poco eso, ¿no? Jimena, de hecho, antes de que pasemos también a que William nos cuente acerca de su metodología y de su proyecto de investigación, si puedes dejarnos en comentarios de pronto algunos enlaces para poder acercarnos un poquito más y profundizar en la parte de esta metodología que nos recomiendas, también me parece como muy importante para la gente que pueda estar interesada. Gracias. Claro que sí. William, ahora tú cuéntanos, ¿qué fue eso que hizo clic en tu cabeza para que arrancaras con esta temática, para que te metieras de pies y cabeza en la parte de investigación de educación ambiental? ¿Y cuál es la metodología que trabajas? Sí, digamos que podría iniciar que de acuerdo con mi formación pregradual, yo me formé como administrador ambiental y digamos que mi sensibilidad frente a la concepción ambiental pues ha permeado desde, digamos que analizándolo ontológicamente, desde mi formación, desde mis docentes, desde mi espacio y mi territorio que ha sido la escuela y mi casa y mis montañas en donde vivo. Entonces, ese sentido de apropiación y de pertenencia me han llevado a cuestionar esas dinámicas en las que nos relacionamos, ¿verdad? Yo he trabajado en sistemas de gestión,
digamos que voy a mencionarlo así como un área muy técnica del medio ambiente, área técnica porque es donde nos enseñan a economizar medio ambiente para lucrar empresas, lucrar proyectos. Entonces, y en estos espacios se hace educación ambiental que tiene una característica más de formación, entrenamiento y capacitación ambiental. Entonces uno hace entrenamiento con trabajadores, con comunidades. Tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas con responsabilidad social. Entonces, digamos que mi sensibilidad frente a esas opciones de entender que existe un proceso educativo ambiental, digamos que dentro de estos sistemas en los que yo me incluía, yo decía, hay algo que me gusta. Simplemente pienso que hay una vocación ahí y digamos que he visto en la educación ese poder de que puede llevarnos en conjunto y en práctica en comunidad a transformar el mundo. Entonces me desplazo a Brasil a hacer mi maestría efectivamente en educación ambiental. Decido iniciarla y me enfrento con un panorama muy diferente a lo que yo esperaba, porque cuando hablábamos de educación ambiental, existen sinónimos muy arraigados a nuestras formaciones y a nuestra propia realidad política y pedagógica que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, y es entender la educación ambiental como sinónimo de educación en ciencias, o es entender la educación ambiental como práctica de los profesionales formados en ciencias naturales. Y también, más desafío aún es entender la educación ambiental como parte de los profesores. Entonces, los que no somos profesores, por ejemplo, que no tengo una licenciatura, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, hago educación ambiental desde mi práctica, desde mi trabajo. Entonces, en Brasil encontré esas oportunidades de que efectivamente se hace educación ambiental no solo en esos espacios formales. Entonces, entenderse como educador ambiental es prácticamente eso, entenderse como un agente de cambio que utiliza procesos pedagógicos para ser más conscientes de los valores, de las actitudes, de los comportamientos en los que nos relacionamos. Y bueno, ahí se me abrió ya mi mente, encontré una perspectiva más crítica, varias teorías, varias epistemologías que nos abordan esas características, digamos que para pensar esa educación ambiental como fuera de la caja, de esa caja negra que en la que encajamos a la educación ambiental, y es entenderla en esos otros espacios. Y pues en conjunto con los grupos de investigación a los que pertenezco, he adelantado varias iniciativas, hemos trabajado con un proyecto de extensión en temas con pescadores. Yo viví en una zona costera en Río Grande del Sur y trabajamos temas jurídicos, temas de derecho, ejercicio de participación ciudadana con pescadores, ¿verdad? Hemos trabajado también con procesos de formación para clase trabajadora que quiere ingresar a las universidades a tomar el espacio de una universidad pública que efectivamente tiene que ser voltada, tiene que ser enfocada, ¿no? Para las clases trabajadoras. Y he trabajado así en proyectos de formación y ya atrevidamente y ansiosamente me gustaría titularme como profesor, pero lo que soy es un educador de lo que aprendo y y más estudiante, soy más estudiante que todo. Entonces me encuentro haciendo mi doctorado en educación ambiental y ya, y digamos que entre esto, para hablar de metodologías, yo elaboré un proyecto comparativo entre Brasil y Colombia con políticas de ciencia y tecnología. Entender, ¿no? Por ejemplo, que en Colombia hay un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que existen otras oportunidades también de encaminar o de enlazar diferentes actores para hacer educación ambiental, repito, más allá de lo formal. Fue como una de mis experiencias en investigación. Y en cuanto a metodologías así, em,
digamos que reconozco ese papel, digamos, de que cuando mi profundidad en educación ambiental, que lo digo como no profesor, pero sí como educador, y es entender diferentes espacios en el que podemos hacer investigación participativa, ¿sí? Desde las universidades, desde los grupos de investigación, de que podemos hacer metodologías, por ejemplo, o proyectos, ¿cierto? Comunitarios, para levantar esas demandas de los territorios con nuestros gobernantes, es entender que existen también dinámicas de injusticia social y que podemos de una u otra manera, con ejercicios digamos, de educación ambiental, poder indignarnos y levantar nuestros derechos, ¿verdad? Y de esta manera, de nuevo, cito a Paulo Freire, que pues soy un estudioso de ese autor, y es que el diálogo no deja de ser una herramienta para nuestra educación ambiental. Entonces el diálogo, y más ahora en este contexto de crisis sanitaria en la que vivimos y que nos inundamos ahorita de unos métodos o metodologías tecnológicas para hacer, y es que efectivamente tanto presencialidad debe ser cuestionada, pero digamos que el diálogo no. Entonces el diálogo siempre va a permanecer y el diálogo siempre va a ser la metodología, digamos que por base y por fundamento, uno de los síntomas de la educación ambiental. Entonces creería que así a grandes rasgos, para no... Gracias, gracias William. Y claro, es que siento que finalmente esas necesidades de identificar el gusto y la vocación que tú decías acerca de trabajar con la educación ambiental se dan a través de las mismas vivencias, de la identificación, de esa misma observación de lo que el territorio nos muestra que se debe hacer, ¿no? Y por acá, dentro de los comentarios, incluso encuentro algo que nos dice Fernando Suárez, y es el tema de la ética de la responsabilidad, de la ética ecológica, de cómo uno desde diferentes edades también empieza a hacer esas lecturas de sus espacios, a identificar las necesidades y a ser coherente con esa ética ecológica y de la responsabilidad que nos menciona Fernando, y obedecerle a la misma para poder llegar a hacer investigación que aporte, hacer trabajo con comunidades que también transformen realidades y territorios, que rescaten también un montón de los espacios naturales que en muchas ocasiones están en riesgo. Creo que eso hace parte y la verdad es que quiero felicitarlos un montón porque sabemos que trabajar temas ambientales no siempre es tan fácil, ¿sí? Que realmente tener estos procesos de investigación de largo aliento y que tengan un impacto fuerte, importante en el territorio, pues requiere de mucha persistencia, ¿no? Y requiere mucha disciplina. Bueno, les cuento una cosa. Ya llevamos una hora aquí nosotros conversando, que por supuesto me encanta, pero entonces ya podemos, para acercarnos un poquito ya al cierre, tengo dos preguntas todavía. Una que nace desde el público y que ya se las voy a leer, que me pareció bien importante, que nos la hace Diego Rivas, la hace principalmente a Jimena, pero yo creo que hacen parte, sería importante los dos puntos de vista. Intentemos de pronto que sea un poquito las respuestas más breves para que podamos avanzar con las dos preguntas y podamos leer el resto de los comentarios. Diego nos dice, ¿cómo y a qué anclar estas iniciativas para que no se queden en proyectos aislados, sino que trasciendan y sean replicables? ¿Qué estrategias pueden ustedes recomendar? Jimena. Sí, y creo que en este punto, como mencionaste, ¿no? Para que no sea una respuesta muy larga, de repente puedo empezar hablando como que de lo que debería pasar dentro del proyecto, dentro de la dinámica de la misma iniciativa, y quizás William podría colaborarnos con un poco el anclaje más externo, ¿no? Ya que también tiene mucho dominio del tema de las políticas y de todo ello. Bueno, hay algo bien interesante y que lo mencioné al inicio, y es que dije brevemente que las personas están perdiendo la conexión con el mundo natural, y esto es algo que sucede día a día. Y creo que se viene incrementando más durante este tiempo de pandemia, en el cual las restricciones para poder estar en espacios abiertos cada vez se están haciendo más duras, sometidos a cuarentenas y todo lo demás. Se preguntarán por qué menciono esto de la conexión y con el medio ambiente, y que en los proyectos educativos ambientales es clave.
es realmente clave y muchas veces no se le toma la importancia adecuada. Y es que, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto que tenga que ver con reciclaje, que tenga que ver, no sé, con segregación o con un huerto urbano o con cualquier otro tipo de iniciativa, si las personas realmente no se sienten conectadas, no se sienten motivadas, pues desaparece la persona que está promoviendo el proyecto y el proyecto desaparece al mismo tiempo. Entonces, hay un gran tema de educación y quizás soy un poco crítica en bueno, crítica en el buen sentido de la palabra, si es que cabe, que así como un comentario, que hay un gran, un suceso que viene repitiéndose mucho y es que las personas no terminan de entender, no terminan de motivarse realmente a hacer las cosas por ellos mismos. Y esto es lo que sucede en muchas de las iniciativas educativas ambientales. Desaparece la institución en cargo, desaparece el coordinador del proyecto y el proyecto ahí mismo queda suspendido. Entonces, si se quiere lograr sostenibilidad en proyectos educativos, en proyectos que impliquen a comunidades, pues las personas tienen que sentir que ese proyecto es importante, es necesario. Y esto nace mucho de cómo ellos conectan y se conectan con el ambiente, se conectan con el proyecto. Entonces, no podemos hablar de que vamos a escalar o a replicar un proyecto que quizás en el tiempo no es sostenible. Entonces, mucho es la mirada hacia adentro del proyecto y a las interacciones que están ocurriendo dentro del mismo para poder decir que nuestro proyecto pues, es sostenible, es viable a través del tiempo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Y aquí brevemente para poder darle la palabra a William, el otro día, y como una anécdota bien pequeña, les comento que estaba redactando un artículo, un documento en inglés, y entonces en inglés el verbo para comprometer, engage, quería usarlo, pero lo quería usar en el sentido de yo comprometer a otra persona a hacer algo. Y cuando me ponía como a revisar porque no me sonaba del todo bien, me di cuenta que en realidad en inglés no podemos usar el verbo comprometer como yo voy a comprometer a algo o yo voy a comprometer a alguien. No se puede usar en ese sentido. Creo que en el español a veces lo usamos quizás más ligeramente, ¿no? Como, oye, sí, te comprometo a que hagas tal cosa, o te comprometo a que me ayudes con esto, o te comprometo en el proyecto. Pero creo que es momento de evaluar, ¿no? Nosotros no podemos comprometer a otras personas. El compromiso es una decisión interna. Es algo que nace de nosotros y que nos mantiene enganchados a hacer algo. Entonces, en los proyectos deben haber principalmente, al menos en la dinámica interna, esto, ¿no? El tema de conexión y el tema de compromiso, pero de compromiso adquirido por las mismas personas. Entonces, sí, creo que es hora de revisar un poco nuestro español y cómo usamos el verbo comprometer, que también es algo para pensarlo a largo plazo. Y bueno, desde mi punto de vista, desde la dinámica interna del proyecto, pues eso es lo que debería pasar. Y bueno, le dejo a William, por ahí de repente quiere comentar algo más para ampliar la respuesta. Nada, me gusta mucho tu análisis de Jimena de ese verbo comprometer, porque ahí puedo partir que efectivamente a veces somos propietarios o los educadores ambientales pretenden ser, digo yo, transformadores inmediatos de realidades. Entonces queremos comprometer a todo el mundo, queremos que todo el mundo ya sepa separar residuos, queremos que todo el mundo ya sepa, tenga huertas en la casa, queremos ser dominadores y queremos inclusive ser opresores. Y eso se debe justamente a esas características de formación y de las concepciones de educación que tengamos, ¿no? Entonces me parece muy bonito ese análisis, Jimena, de que efectivamente, y para o la integrante que hizo la pregunta, y es que esa ansiedad de querer ver esos cambios inmediatos, de que entender la educación ambiental no es de hoy para mañana y no es de hoy para un año, es un proceso intergeneracional, disculpen, intergeneracional. Entonces, puedo aquí como que traer esas, vamos a decirle así, pildoritas para que
podamos entender que efectivamente dentro de un percurso formativo de la educación ambiental, y traigo aquí una de las etapas que trata de teorizar una de las investigadoras y profesoras de mi claustro allá en Brasil, es Dione Kitzman, y es que existe un percurso formativo. Entonces, si una estrategia educativa existe, digamos que son 5, que es primero la sensibilización, después la comprensión, después la responsabilidad, luego una competencia y finalmente una ciudadanía. Entonces, dentro de esas 5 etapas, existen innumerables propuestas en las que nos encajamos. Entonces, la sensibilización es un proceso que es de la vida para toda la vida. La comprensión, además de un análisis, digamos, etario, de procesos de concientización o pedagógicos, digamos que eso involucra también diferentes perspectivas en que mi acción de educación ambiental puede ser una simple sensibilización, o mi acción de educación ambiental puede ser un acto de la fase de responsabilidad. Entonces, digamos que cuando entendemos a la educación no como transformadora, la educación no es transformadora por sí sola, los que transforman son los seres humanos, ¿sí? Y es entenderla dentro de este ciclo. Entonces, eso como, digamos, para ayudarnos, digamos, a comprender que muchas veces de nuestras acciones queremos que sean replicadas, duplicadas, repetidas en otros lugares, y realmente no, porque existen temas de identidad interculturales. Por ejemplo, existen, em, digamos, procesos de educación ambiental, por ejemplo, de extensión rural, por ejemplo, que queremos llevar educación ambiental a los campesinos, pero ellos son muchos más sabedores de educación ambiental que nosotros mismos, que por ejemplo yo que vivo en una ciudad, ¿cierto? Entonces, ese dominio de poder, ese dominio de conocimiento, tenemos que tratar como de decir, esto no es tan así, los sabedores son ellos, los conocedores son ellos, y hacer educación ambiental no es eso. No es ver al vulnerable, ayudar al vulnerable, sino empoderar al vulnerable y empoderarnos y entender esas diferencias para que en su ejercicio de lucha e indignación de sus derechos pueda ejercer sus modos de vida. Eso es educación ambiental. Y digamos que cuando veo que la pregunta al cómo y al qué vamos a anclar esa educación ambiental, es que los proyectos de educación ambiental tienen una fragmentación en sus raíces de planeación. Y en esto yo estoy hablando de política pública. Existe fragmentación de cuánto dinero o qué disposición o qué recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos se disponen las instituciones públicas y los gobiernos a las áreas de educación ambiental de un país. Entonces, por ejemplo, en Brasil existía una dirección de gestión de educación ambiental, y fue quebrada, fue fragmentada, fue destituida al momento que llegó el actual presidente, ¿sí? Entonces, es también entender que la educación ambiental es sí ideológica. Cuando hacemos educación ambiental nos debemos posicionar frente a una lucha, y no podemos llevarnos por esos poderes hegemónicos o decir, bueno, tenemos financiación aquí, hacemos esto. Nos debemos ser muy críticos en ese proceso. Entonces, creo que con eso puedo responder. Gracias, William, y gracias, Jimena. Me quedan 2 cosas sonando en la cabeza y que evidentemente uno también ha aprendido durante la vida, pero que las quiero traer a colación porque ustedes las mencionaron, y es lo que dice Jimena acerca del tema de la motivación intrínseca, ¿no? De cómo esa motivación le nace a uno desde su observación, desde su sentir también, y se vuelve ese compromiso y esa responsabilidad, esa ética que nos mencionaban acá en comentarios, pero que nace desde nosotros, que nadie nos la puede imponer, que nadie nos puede traer y ponernos ese vestido y esa bandera, porque entonces así no funcionan las cosas, así realmente no va a haber un compromiso realmente. Y eso tiene que ver con lo que tú también dices, y es como uno, así como uno no puede ir a comprometer a otro, uno tampoco puede ir a iluminar a otra persona, y mucho menos de las comunidades que habitan lo rural, que son las que están más en contacto con ese territorio, que lo entienden más, y es también desaprender un poquito de que la academia lo sabe todo,
y de que las poblaciones en lo rural y en lo periférico no tienen ese conocimiento. Al contrario, hay que valorar muchísimo esos saberes con los que ya las personas que habitan los territorios traen y también escucharles mucho, porque también parte de esa participación y ese empoderamiento es la capacidad de tener voz y de que sus saberes son importantes, de que no todo el tiempo estamos aprendiendo, recibiendo, sino que también tienen algo para ofrecer y es ese saber a partir de la relación con la tierra y con la comunidad que tienen. Así que esas dos cosas son las que me quedan a mí como resumen de esta última intervención y me voy con algunos comentarios ya para que podamos cerrar y despedirnos. Bueno, por aquí Jessica Andrea nos dice, son fundamentales los movimientos ambientales. Tristemente, nuestra situación actual en Colombia, que por la lucha de poderes silencian a nuestros líderes, también eso hace parte de las realidades y por eso mencionaba hace un rato de que no es fácil hablar acerca de educación ambiental y de liderazgos con enfoque ambiental, pero que son muy necesarios. También Juris Cañate dice, me parece interesante cómo no se deja de lado esas peticiones sociales, aunque no se vean muy común en nuestros puntos. También por acá Judith viene a felicitar, por supuesto, a las participaciones de Jimena y de William. Nos dicen, Jimena, gracias por compartir tus conocimientos y experiencias. Dice que consideran bastante beneficioso el conocer estas experiencias en esta tarde. Y nos dicen, es muy cierto y válido el aporte de Jimena, en donde nos menciona que son generados trabajos científicos para científicos y no para la población. Es ahí el desafío de la educación ambiental enfocado en la extensión rural. Tiene que ver también con esta conclusión que estábamos hablando. Y por supuesto con relación al enlace de la metodología que nos comparten, bueno, pues agradecen el dato y dicen la sostenibilidad de los proyectos ambientales que se inician es un aspecto por el que se tiene que hacer mucha incidencia, porque es que, claro, muchas iniciativas pueden arrancar, pero que se mantengan en el tiempo, que tengan el desarrollo, que cumplan con sus propuestas y que se puedan desarrollar a cabalidad. Esta es otra cosa que también hay que evaluar y no solamente se están empezando y se están liderando tantos proyectos, sino cuántos realmente logran sus objetivos. Esto me parece bien importante lo que nos dice Miriam Ventura. Y finalmente, dice Diego Rivas, ¿cuál enfoque le urge más a la educación ambiental y al déficit de recursos en el que se encuentra la tierra, el pedagógico o el andragógico? Uno de los dos que responda para que nos podamos ir. ¿Quién de los dos? Póngase de acuerdo. Bueno, yo puedo decir algo pequeñito y ya de ahí le paso el balón a William para que ya termine de meter el gol. Lo que diría es, respondería esa pregunta con otra de las frases más famosas de Jane Goodall, y que nos dice que cuando uno mira el mundo en su complejidad y en su lleno de problemas y de cosas por resolver, puedes sentirte sin esperanza. Pero el secreto, el truco está en ver el mundo como un gran rompecabezas y en el que cada uno de nosotros somos una pequeña pieza. Y si muchas piezas al mismo tiempo en diferentes lados comienzan a cambiar, entonces el cambio va a ser posible. Entonces los problemas van a poder solucionarse. Y entonces desde mi concepción diría que, basándome en esa visión, diría que ambos también. O sea, es necesario atacar por ambos lados. Y William, ¿qué más? Vale, lo mismo, cuando hay preguntas dicotómicas, la respuesta siempre va a ser uno y lo otro. Entonces, sí, Jimena nos aclara también ese concepto y bueno, hablo de las ansiedades porque cuando entendemos que existe una educación para toda la vida, debemos saber que dentro de todas esas fasecitas o de esa huella que dejamos como seres humanos dentro de nuestro recorrido histórico y nuestra materialidad histórica y de nuestras posibilidades de ser y de estar siendo, ¿cierto? En nuestro futuro, nos cabe como seres humanos, somos seres incompletos y seres inacabados. Entonces, siempre, digamos que decir como
enfocarlo en uno o en el otro, es digamos que dependiendo depende de la vocación del educador, depende de las energías con que le guste trabajar, depende de las metodologías participativas con que quiera escuchar, con que quiera hacer trabajo, ¿cierto? Entonces, creo que, digamos, dentro de esa... dentro de ese objetivo básicamente va a ser eso, ¿no? Es reconocerse, digamos, dentro de su papel en el mundo, cuáles son sus acciones de transformación que puede colaborar y que puede permear dentro de su vida, ¿cierto? Y entender este pasaje por la vida como una continuación. Entonces, es básicamente eso. Jimena, William, yo quiero agradecerles un montón por habernos compartido, aparte de sus experiencias en estos trabajos que vienen desarrollando a través de la investigación y la acción, también su pensar y su sentir con relación al territorio, a la parte del agro, a la parte de la relación de la humanidad con el medio ambiente, del impacto en la parte política, en las decisiones públicas. Creo que hay muchísima más tela también por cortar y quiero contarles a las personas que están conectadas en este momento, que este es apenas, con este estamos alimentando el ciclo de educación y medio ambiente, que vienen otros lives en los que también estaremos abordando estas temáticas porque es muy importante, es prioritario y hay muchísimos aspectos en los que podemos profundizar para que además de aprender podamos seguirnos inspirando y asimismo seguir liderando estos procesos comunitarios que se requiere, como lo decía Jimena, de muchas fichas que se encuentren, que se junten para que el cambio se pueda dar, para que esta preservación y esta transformación pueda ser efectiva. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado hoy con nosotros aquí en Quentich. Muchas gracias. Realmente ha sido un momento muy enriquecedor y muy interesante también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jimena y Gina, por este diálogo y estoy muy agradecido por esta oportunidad de aprendizaje y a Quentich por esta mediación de este espacio. Muchísimas gracias. Y de esta manera ya estamos cerrando nuestra primera transmisión en enero. Hoy estamos a 20 de enero, arrancando con toda la energía y con todas las intenciones de seguir intercambiando aprendizajes, saberes, de seguir inspirándonos en experiencias educativas en toda Iberoamérica para poder seguir creciendo muchísimo como movimiento educativo en este territorio. Contarles que si ustedes también tienen el interés en seguir liderando espacios de formación, ya sea con enfoque ambiental, con otros enfoques, pero también educativos, en este momento en Quentich estamos también de lanzamiento de un curso para que ustedes aprendan a hacer piezas radiales o podcast en donde puedan explicar todos los puntos que ustedes consideren importantes para sus equipos de trabajo, para sus cursos o para sus comunidades. Si quieren más información, pueden ingresar a www.quentich.com y seguir indagando aquí en nuestra página de Quentich. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros, gracias por compartir, gracias por sus comentarios y por supuesto, gracias por seguir hablando acerca de educación y medio ambiente. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. ¿Quieres expresar tus ideas, experiencias o proyectos? ¿Eres docente, estudiante o alguien interesado en la educación? Forma parte de nuestro blog. En Quentich contamos con 3 categorías: actualidad, opinión y proyectos o emprendimientos educativos. ¿En cuál de ellas te gustaría participar? Inspira y brinda aprendizajes a otros. Compartir lo que sentimos, pensamos y hacemos transformará el sistema educativo tradicional. Visita www.quentich.com y lee cómo participar en nuestro blog o escríbenos en nuestras redes sociales.